Shalom. Hoy, este día, podemos dar gracias a Dios por el Dios que hemos conocido, por el Dios de oportunidades. La semana pasada y días pasados hemos estado hablando del nuevo pacto y hemos quedado que lo que falló no fue Dios, que lo que falló fuimos nosotros, el hombre, que fuimos infieles al pacto que Dios hizo con nosotros. Él sigue siendo fiel, Él sigue estando al pendiente de cumplir sus promesas. ¿Con quiénes? Decía un salmo, con los que cumplen sus mandamientos, con los que son leales al compromiso que hicimos mutuamente, Dios con nosotros y nosotros con Dios. Pero en esta oportunidad que Dios da de hacer un nuevo pacto, pues bueno, hay algo que quiere hacer en nuestras vidas. En algunos ya lo logró, en algunos va en proceso y con otros quizás va a empezar, ¿sí? Pero es cambiar el corazón, cambiar las intenciones. Y hoy el tema que vamos a ver, viendo algunos pasajes, va muy relacionado, nacer de nuevo, que es algo que también se habla mucho, nacer de nuevo. Bueno, hoy iniciamos esta serie empezando a decir, conforme a la escritura, ¿qué es nacer de nuevo? Libro de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 7. Vamos a leer. Dice: había un hombre que se llamaba Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Una noche fue a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer los milagros que tú haces. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar dentro de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El cuerpo de uno viene de los padres, pero la vida espiritual nace del espíritu. No te sorprendas si te digo, ustedes deben de nacer de nuevo. Nicodemo, un hombre sabio, era de los principales, era del Sanedrín. Bueno, este Nicodemo llega con Jesús reconociendo que él tiene la verdad, que viene de Dios, ¿sí? Esto es lo que Nicodemo reconoce. Pero Nicodemo tiene un problema. No entiende que nacer de nuevo, ¿sí? No es repetir el mismo proceso humano. Y quizás nosotros en algún momento de nuestra vida también tuvimos este mismo problema. O lo tenemos, no hemos entendido qué es nacer de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, pues entonces no estamos en pacto. Y por eso a lo mejor la dificultad de poder obedecer los mandamientos de Dios. Hay algunos conceptos equivocados que la palabra de Dios va a querer corregir en nuestras vidas. Uno de ellos, pensar que nacer de nuevo es una experiencia emocional. Hay muchas personas que no digo que las emociones están peleadas con nuestra relación con Dios ni con nuestras decisiones. Pero el libro de Romanos dice que tiene que estar muy bien pensado, que esta es nuestra verdadera adoración. Entonces, el nacer de nuevo es más que una emoción de un momento, de un canto, de una palabra, de un momento de estudio, pero salimos de esa experiencia y se nos olvidó. Y entonces no fue más que una emoción y lo que tiene que ser es una decisión. Pensar que conocer mucho de la palabra, esto me hace nacer de nuevo. No es una decisión intelectual, no es que, mira, yo ya sé mucho y eso quiere decir que yo nací de nuevo. Bueno, eso no es una evidencia real, ¿eh? Acuérdate, Nicodemo sabía
y no me quiero adelantar, pero hay un verso ahí en mismo Juan que dice, bueno, le dice Jesús a Nicodemo, ¿cómo tú siendo sabio y siendo parte del Sanedrín no entiendes estas cosas? Entonces, no es de conocimiento, que sí sirve mucho, pero es más de decisión. Pensar, o sea, que nací de nuevo porque pertenezco a una denominación religiosa. Ay, cuidado con esto. No es que yo pertenezco a tal asociación religiosa y entonces quiero decir que yo soy parte de la familia de Dios, que ahora ya nací de nuevo. Cuidado con esto, porque entonces seguimos a hombres y no a Dios, a nuestro Señor, por medio de su palabra. Otra causa que quizás habrá que corregir, si este es nuestro pensamiento, pensar que nacer de nuevo y aguas, porque aquí Jesús lo está diciendo en Juan, el bautismo. Pensar que solo por bautizarme ya soy parte de la familia de Dios, que ya nací de nuevo, ¿sí? Aguas, porque me ha tocado verlo, que la gente piensa que el bautismo es una varita mágica, que ya simplemente por ser sumergido en el agua, que oren por mí y ya voy a dejar de pecar. Ya ahora sí llevo mi vida, no tengo ningún cuidado, ¿sí? El bautismo es un acto externo de lo que ya sucedió en mi interior. Eso es el bautismo. Y cuando lo hago, cuando me bautizo, ¿sí? Sin que haya sucedido algo en mi interior, fue un simple chapuzón. ¿Qué pasa? ¿El bautismo es bíblico? Sí, pero tuvo que haber un proceso en mi vida. Insisto, es una decisión externa de algo que ya sucedió en mi interior. Está el pecador, entra al agua y ¿qué sale? O una nueva criatura o el mismo pecador, pero nada más mojado. Tengamos cuidado con esto. Hay un concepto, ¿sí? Ahí en Juan, que es una palabra en griego que es anoten, que quiere decir de lo alto, de arriba, de nuevo, desde el principio, volver a. En algunas versiones en el libro de Juan, en el verso 3, dice, el que no nazca de lo alto. O sea, no es simplemente nacer de nuevo, sí. ¿De dónde viene ese nacimiento? ¿Y qué va a producir mi decisión de seguir a Jesús y de obedecerlo? A volver al estado original, ¿sí? A volver al estado original. Ahí hay una palabra que nosotros la conocemos como arrepentimiento, que en hebreo es techuvá, que es volver al origen. Cuando ya sucedió algo en mi interior y hago estas señales externas, estoy diciéndole al Señor, quiero volver al principio. El nacer de nuevo implica que tiene su origen en lo divino. Proviene de Dios. ¿Sí? Libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 17. Y con esto quisiera explicar esta parte de entre lo divino y lo humano. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y envidia, no tienen por qué dárselas de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa clase de sabiduría que viene del cielo, esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y envidia,
también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, también es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Fíjate, aquí Santiago está hablando de sabiduría, pero el concepto que da nos ayuda mucho a entender lo que es nacer de nuevo y darme una idea yo si realmente he nacido de nuevo. Cuando es un proceso humano y busco su sabiduría con un proceso humano, ¿qué va a pasar conmigo cuando me encuentro con alguien que sabe más que yo? Celos y envidia. ¿Qué más produce? También hay desorden y toda clase de mal. Cuando hay un proceso humano, esto es lo que produce en el ser humano, en nosotros mismos. Pero cuando este proceso y esta sabiduría viene de Dios, hay paz. Somos considerados, fíjate. Otra versión dice así: es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se nota. Pero si sigo teniendo celos, ira, contiendas, me gusta ser peleonero, me gusta gritar, entonces no he nacido de nuevo. Entonces, no hemos dejado que el proceso divino entre en nuestras vidas, transforme, cambie. Jeremías decía, y el libro de Ezequiel, que quite ese terco corazón, ¿sí? Mientras esto no suceda, entonces, no estoy en ese proceso de nacer de nuevo. Entonces, métodos humanos o métodos celestiales. Un último verso que quisiera que viéramos esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 25. Y hablamos de los procesos de Dios. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear al mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes, para bien de nosotros. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso, ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo prometido. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Dios tiene en sus propósitos que nosotros volvamos al origen. Dios tiene en sus propósitos cumplir sus promesas. Como humanos, fallamos, pero Dios tenía la solución. Nuestro Señor Yeshua, Cristo, Jesucristo, quien dio la vida en ese madero por ti y por mí. Y dice el verso 23, que nos ha hecho renacer. Ya no de simiente corruptible como la de nuestros papás,
ya no como humanos, ya no como las plantas que crecen, hay bellas flores, pero al final de día se mueren. Pero cuando seguimos el proceso divino y obedecemos la palabra de Dios, le hacemos caso a los lineamientos de Dios, le hacemos caso al manual de vida que Dios tiene para ti y para mí, dice, eso va a permanecer para siempre. ¿Qué es la idea de Dios para ti y para mí? Que estemos en la eternidad, que seamos parte del reino. Dejemos que Dios transforme nuestra vida, que seamos como esos recién nacidos, pero entendámoslo, no con procesos humanos, con procesos divinos. Shalom, shalom. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno los bendiga, que siempre sea en sus vidas. Shalom.